Señor, fresca desde tu santo trono, que nos permita en nuestro corazón edificar, Señor, baluartes, edificar fortalezas en ti, Señor, para derribar cualquier argumento de nuestros enemigos, para poder también conocerte más, Señor, para poder acercarnos más a ti, que no exista ningún impedimento entre tu palabra y nosotros este momento, que nos permitas aceptarla cuál es, y que ella, Señor, haga la obra que tiene que hacer para lo cual envías. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, te suplico que nos permitas estar en un espíritu integrado al tuyo, y que sobre todas las cosas nos permitas gozarnos en tu palabra, en tu nombre Jesús, amén. ¿Pueden sentarse, hermanos? Bien, hoy vengo a darles una palabra de parte de Dios, y sé que no es mía, sé que si yo saco conclusiones de dónde podría venir esa palabra o hacia quién específicamente la quiere enviar el Señor, yo sé que en mi mente podría encontrar muchas cosas, pero en los deseos del Señor yo sé que toda palabra que viene de su boca es para alimento nuestro, porque trae un propósito, que no estamos aquí porque sea un error. Dios no se equivoca, estamos aquí porque Dios es poderoso, porque Dios es misericordioso, y para cada uno de nosotros tiene una bendición especial. Entonces, convencido de que Dios este día te va a dar una palabra a ti y a mí, quiero hacer una nueva oración, pero ahora por nuestros hermanos que están allá en que están en los planes, porque ellos a su vez están ahorita en la obra que a todos nos corresponde, pero son la iglesia, son la primera iglesia bautista de La Paz, son nuestra familia, son nuestros hermanos. Ellos, algunos posiblemente estén de regreso, sabemos que con gran bendición, reconocemos que es todo eso por Dios, y esa oración es de agradecimiento y reconocimiento al privilegio que nos da Dios de poder estar integrados a su obra y que nos tome en cuenta en ese precioso trabajo. Bendito Señor, gracias Señor te damos nuevamente, porque sabemos que tú has puesto y dispuesto esta labor que se ha hecho, Señor. Te suplicamos que este día, esta iglesia, este cuerpo, esta parte de tu Santa Grey en el mundo, Señor, y en este lugar de la ciudad de La Paz, pueda darte una satisfacción, que pueda mostrarnos a nosotros una sonrisa tuya. Suplicamos que estos regalos que nos das de poder trabajar en tu obra, Señor, en la cual tu palabra dice que aún los ángeles anhelan hacerla, te honramos y te glorificamos por eso, porque tú nos dejas hacerlo, Señor, y te damos todo el honor y la gloria a ti, porque eres bueno. En tu nombre, Jesús, amén. Bien, hermanos, hace una semana, la pasada semana y hoy por la mañana, en las predicaciones que nos ha dado el hermano Sigfredo, nos habló acerca de la historia del joven rico. Nos habló la pasada semana también acerca de la historia de cuando Jesús acusa a los fariseos. Hoy, esta mañana, nos instó a entregar y andar con todo, con el ejemplo de Zaqueo, como Zaqueo lo hizo. Ahora, yo te quiero invitar que abras en tu Biblia en Génesis 40, del 20 al 23. En Génesis 40 al 23 nos da el final o un prefinal de una anécdota muy interesante, muy, podríamos decirlo, y muy emotiva para unas personas, mas no para otras. Dice en el 40, en el versículo del 20 al 23,
Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero Jehová estaba, perdón, no, yo estoy mal. 40 al 20, 23. Aquí está el correcto. De nuevo, hermanos, al tercer día, que era el día del cumpleaños del faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos entre sus servidores. E hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio la copa en mano de Faraón. Mas hizo ahorcar el jefe de los panaderos, como lo había interpretado José, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. Y bueno, digo que es una historia muy curiosa porque buena para unos y para otros no tanto, ¿no? Para el copero y el panadero le fueron interpretados sus sueños y sucedió que fue así. Desgraciadamente al panadero lo mataron y a José lo dejaron en la cárcel. Y aquí el que pues la hizo, podríamos decir, fue el copero. Entonces para unos fue bueno, para otros no fue bueno. Y los versículos relatan acerca de un episodio de la vida de José, en que después de ser vendido por sus hermanos, después fue revendido a otras personas. Y después de eso fue acusado falsamente, y por ser acusado falsamente lo metieron en la cárcel. En la cárcel, José se comportó como un varón de Dios prudente y sabio, y fue puesto sobre todas las cosas que había en la cárcel por el jefe de la cárcel, pero él seguía siendo preso. En esto no era entonces el jefe de la cárcel, sino que era un preso más, pero sirviendo. Y por alguna razón, dice que Faraón se enojó con su copero y con su panadero y los mandó a la cárcel donde estaba José. Ellos tuvieron un sueño, el copero y el panadero. Entonces se afligieron. José les dijo: no se preocupen, no se aflijan, yo les voy a decir qué es el sueño. De Dios son los sueños. Entonces José les interpretó el sueño y sucedió así. Resulta que al copero lo restituyeron a su puesto, al panadero lo mataron y José siguió en la cárcel, como les dije hace rato. Y les dice José a ellos, le dijo, que cuando eso se cumpliera, le dijo que se acuerden de él. Pero dice en el 23 que el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Y podríamos interpretar muchas veces estas cosas de nosotros también. Venimos a la santa gracia del Señor y venimos porque nosotros aceptamos el poder de Dios delante de nosotros. Porque después, estando ya en la santa gracia de nuestro Dios, caminamos en ella y se cumplen las cosas que Dios nos había dicho. Y adivinen qué pasa después. En un ratito después, olvidamos, como el copero, lo que Dios nos había dicho. Es curioso eso, pero así pasa muchas veces en la vida de muchos de nosotros. El Señor nos da unas promesas y se olvida todo. Bien, hermanos, esta es la predicación de hoy. Oremos. Bueno, la predicación de hoy, Señor, me movió a titularla Una promesa postergada. En realidad, el texto base, el verdadero texto que vamos a estudiar, está en 2 Timoteo 2:15. Así que alguien rápido, como esgrima bíblico, busque 2 Timoteo 2:15 y lo lee fuerte para que me ayude. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Miren, hermanos, yo ahorita les leí Génesis 40 y les di toda esta plática acerca de José. Y utilicé una anécdota para evaluarnos tal vez o ejemplificar otra anécdota aplicada a nosotros. El hecho es que muchas veces estas cosas lo hacemos muy a la ligera.
resulta que muchas veces el Señor nos da una palabra clara, en la cual no tenemos que andarle buscando significados teológicos de muy alta jerarquía, ni tenemos que andar buscando muchas explicaciones en las cosas que Dios nos da. La palabra de Dios muchas veces es tan clara que a veces se nos hace hasta imposible creerla que sea tan clara. Entonces por eso de pronto le decimos, ¿no habrá algo escondido por ahí que Dios me quiere decir? Muchas veces no, muchas veces Dios, ahí está a tu alcance para que tú tomes lo que Dios te da. Ahora, ¿por qué hice esta relación de este pasaje de Génesis? Y luego me voy a 2 Timoteo 2:15, donde dice que procuremos con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos, que usamos bien la palabra de verdad. Eso es para usted y para mí, debe ser, es y debe ser una prima, es algo que debe ser siempre en primer lugar, tratar de presentarnos a Dios aprobados, sin nada que nos avergüence, pero usando bien la palabra de Dios. Y es algo que últimamente los que creemos en Cristo no utilizamos bien, o por relación, muchas veces aquellos que Dios nos pone para que vengan la vida de otros. De pronto las personas que les compartimos se confunden y no saben hacia dónde ir, porque no tenemos la capacidad de decirle, mira, las cosas de Dios son tan fáciles, son tan plenas, tan llenas de vida, tan reales, que ni siquiera tengo por qué preocuparme ni tener miedo de que cómo le hablo, cómo le digo, como a la vez que vimos el video aquí, que muchos nos reímos de todas las cosas que decía el tipo que según no podía compartir, pero de hecho como que hasta la risa que nos da, como que más bien me imagino que después nos puso a pensar, vaya, es cierto, de pronto estamos así. ¿Y por qué es? Muchas veces es porque no tenemos en nuestra vida, no tenemos en nuestro corazón la palabra de verdad. Tenemos la palabra, pero no la palabra de verdad. Y la palabra se vuelve verdad cuando se engendra en tu corazón la mente de Cristo. Cuando tú estás ya con la mente de Cristo, entonces toma vida la palabra de verdad, porque mientras sigue siendo solo palabras, es lo mismo que si agarras el Quijote de la Mancha y tú la aprendieras. Pero hasta que nosotros, en nuestra vida, tenemos esa palabra de verdad, usándola con raciocinio, como dice en Romanos 12, entonces toma vida, de tal forma que no hay nada que tú sepas que no puedes hacer, porque el Altísimo te respalda, porque el Altísimo va frente y delante de ti, porque el Altísimo va a tu lado, porque está en todos lados. Entonces, regresando un poco a la analogía que hice con Génesis 40:20 para explicarles, bien pude haber usado otro pasaje para hacer la analogía esta de que el Señor te habla, después viene que andas en el Señor, te da sus promesas y después le olvidas. Muchos pasajes en la Biblia hablan de esas cosas que nosotros hacemos, no necesariamente este pasaje, y este pasaje no fue fortuito. Yo busqué un pasaje que Dios me inspirara para transmitirte, y tú puedes decir, pues sí, es que en realidad el pasaje sí puede estar relacionado o hacer una similitud con algo de nosotros así en nuestra vida actual. Pero, ¿realmente esa fue la palabra de verdad? Entonces, la conclusión para ese pasaje, porque vamos a pasar a la predicación, no voy a tardar mucho, eso va a ser rápido. La conclusión para ese pasaje es que nosotros en nuestra vida, si no tenemos la palabra de Dios para hacerla por obra, conociendo a Dios primeramente, reconociéndole primeramente quién es Él, y después sometiéndonos a lo que la palabra dice, y después de que nos sometamos a lo que la palabra dice, aplicarla de tal forma que tome vida y sea verdad de nuestra vida para otras personas, hasta entonces no puede ser la palabra de verdad. Entonces yo defino que lo que anteriormente les dije puede haber sido, como haberles dicho ahorita también, una analogía acerca del matrimonio y las nuevas reformas energéticas. ¿Qué tiene que ver? De pronto tampoco lo que les dije ahorita pues no tendría mucho que ver,
Ustedes ya saben algo de la Biblia, ya conocen algo de la Biblia, podrían haber dicho, bueno, esto sí, podría haberse reflejado. Pero aquí, acá, y en lo que el Señor nos da, que es su Santo Espíritu, que es lo principal, nos permite dilucidar, que dé a luz la verdadera palabra y lo que quiere decirnos en ella. Entonces, últimamente, una de las situaciones más difíciles en las cuales nosotros los creyentes podemos entrar es en las falsas interpretaciones, en los que nos puede decir cualquier persona, en los cuales nosotros podemos perdernos y podemos permitir que entren falsas doctrinas, y eso es muy difícil. Es muy difícil de llevar porque en cualquier momento ya no sabes ni cuándo estás perdido y cuando te alejaste ya de Dios, porque sabes mucho, pero de la verdadera relación con Dios, pues hace mucho que nada. Entonces es muy importante el estudio de la palabra de Dios. Y me refería también a la predicación que que hizo el hermano Sigfredo el domingo pasado en la mañana acerca del joven rico que viene en Marcos 10, 17, 31. Y luego en la tarde predicó acerca de los fariseos que viene en Mateo 23. Y después, ahora en la mañana, nos predicó acerca de Zaqueo que viene en Lucas 19. Estas tres predicaciones que ustedes escucharon, ¿alguien recuerda bien o más o menos a qué fue lo que más se refirió la predicación del hermano Sigfredo, si estuvieron aquí, con respecto al joven rico en Marcos 10, 17, 31? ¿Alguien lo recuerda? Bueno, nos hablaba acerca de que este joven rico quería ir con todas sus habilidades, con todo lo que él había dicho, que bueno, desde chico yo hice esto, desde chico yo hice aquello, yo cumplí con todo. Y el Señor le dijo, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. Y él dijo no, y se fue, agüitado, porque no lo pudo hacer, porque él dependía de lo que tenía y realmente no quería depender de Dios. Entonces nos invitaba a esa predicación, a seguir a Jesús desprendidos completamente. Después, en la tarde, Sigfredo nos habló de Mateo 23, de la acusación que le hacían los fariseos, que hiciéramos, o le decía más bien a aquellos que estaban en su audiencia en aquella vez, les decía, hagan lo que los fariseos les dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Entonces, hablaba Sigfredo en aquel tiempo, por medio de esta predicación, nos invitaba mucho a fijarnos nosotros y saber cómo es que estamos analizando. De pronto hablaba también de las filacterías y de los bordones, y hablaba que las filacterías eran una especie de cajas que se ponían en la frente, se ponían en los brazos, dentro de ellas, esas eran de piel y dentro de ellas se ponían textos de la Escritura y cumplían así parte de la ley, en donde decía que y pondrás la Escritura que pues la tendrás delante de tus ojos, ¿no? Y según ellos cumplían con la ley, pero ellos más que cumplir con la ley simplemente se jactaban de que tenían ese conocimiento, pero realmente nunca llegaba a ser verdad en su vida. Ahora, estuvimos viendo esta mañana acerca de lo que Zaqueo, el hombre bajito, el hombre que nos decía Sigfredo, que había vencido todo lo que se le había puesto enfrente para poder estar con Jesús. Jesús se acercó a él y preguntaba en la predicación, ¿eres un seguidor de Jesús? Con todo, preguntaba la predicación. Entonces, esas tres partes de la Escritura, a mí me llevaron ahora a decirte esto. Esas tres partes de la Escritura que el Señor nos envió y que no sé si tú la traigas en tu corazón o no. Yo por lo regular, una predicación tardo como 2 semanas en que otra predicación pues la vuelva a cambiar, pero no es que la borre, sino que aumenta más bien lo que yo quisiera hacer. Esto es, hasta que una predicación realmente entre en mi vida y tratar de vivir durante esa semana a ver qué me sigue Dios y me dice para la siguiente semana. Si esta semana yo sé que Dios me dice, tienes que estudiar la Escritura, estudio la Escritura durante la semana. Si la siguiente semana me dice,
háblale a alguien de mí porque tú necesitas hablar de mí. Trato de hablarle a alguien de Dios. Si la siguiente semana me dice que tengo que dejar todo, se lo entrego a todo al Señor. Simple y sencillamente así trato de ir ejerciendo la palabra de Dios, porque yo creo que cuando alguien viene a darnos palabra, nos dice palabra y nos predica, es palabra de Dios y la escucho como tal. Entonces, nos hablaba el hermano Cifredo acerca de la justificación, de las justificaciones. Y si es verdad, muchas veces nos justificamos para muchas cosas. Y estas 3 predicaciones me llevan a esa predicación, que yo le puse una promesa postergada. Una promesa postergada, ¿por qué? Porque en realidad, y retomando la predicación allá en Génesis 40, la lectura allá en Génesis 40, donde les hablaba de que el copero se olvidó, realmente es verdad. Muchas veces nos olvidamos de todas las promesas de Dios. Dios un día te habló y tú escuchaste y había una promesa, escuchaste la promesa. ¿Qué promesa? Hay una en particular muy importante, que todos cuando venimos al Señor por primera vez o escuchamos de Dios por primera vez nos dicen, hay una promesa, la más importante que es, y por lo regular es Él. Es Él. Por lo regular es el cielo. Por lo regular es el cielo, la vida eterna, la salvación. Entonces, si esa primera promesa tú la escuchaste, hubo una segunda instancia donde tú la reconociste y la aceptaste. Esa promesa del cielo, tú dijiste, yo te reconozco, Dios, y yo sé que tú eres poderoso para levantarme de los muertos, pero también para llamarme cuando tú lo digas, cuando tú lo quieras. Y de pronto, como les digo y como dijo el copero, de pronto nos olvidamos, porque después ya no vivimos para esa promesa, se nos olvida. Es decir, este es un ejemplo que pone el pastor Jackie Chan, no, ese es un artista, no es Jackie Chan, es Chan. ¿Cómo se llama el pastor Chan? Bueno, se apellida Chan. El hermano Cifredo lo conoce, bueno, no sé si persona, pero lo conoce bien. De hecho, les ha predicado algunas predicaciones de él, pero es un pastor que es asiático y que, ay Dios mío, cuando lo escuchan, prácticamente todos se quieren volver a convertir porque el pastor los confronta de una manera tan fuerte. Digo, a las personas ahí en Estados Unidos, porque saben que la cultura en Estados Unidos es muy diferente que la nuestra. Él los hace, vaya, hasta temer, ¿no? Por lo que les habla, lo que les dice. No por el temor de él, sino porque les muestra el temor de Dios. Entonces, pone un ejemplo muy, muy claro. Cuando nos olvidamos de la promesa más importante, que al principio fue porque la que venimos de Dios, es porque nos enfocamos bueno, miren, el micrófono tiene una parte cromada aquí. Imaginen que esa parte cromada aquí es su vida, desde 0 hasta los años que van a vivir, 120, aleluya, 120 años. Ok, esa es su vida. Resulta que olvidamos la promesa desde el principio. La promesa por la que nos ya fue llamado fue para el cielo, para heredar la vida eterna. Durante ese tiempo hay una oportunidad que Dios nos da para hacer lo que ahorita están haciendo nuestros hermanos, o ya los que regresaron. Gloria a Dios, gracias a Dios que regresaron, hermanos. Durante ese tiempo que tenemos de vida, Dios nos da la oportunidad de servirle. Pero creo que se nos ha olvidado que de ahí, de la parte esa, todo lo negro, ojalá fuera blanco, bueno, la cámara es negro, pero todo lo negro es la eternidad. Y imaginen que no tiene fin. Esta es nuestra vida. Así. Y todo lo demás es la eternidad. Todo aquello para lo cual Dios nos llamó todavía no está escrito. Está hacia la eternidad.
Nosotros nos enfocamos muchas veces en mi casa, en mi familia, en mis logros, en mis luchas también, en mis posesiones, que está aquí. Se nos olvida todo lo que sigue, todo lo que está delante de nosotros. Esto es estar en la eternidad. Y resulta que muchas veces no nada más es estar en la eternidad, es estar en la eternidad con Dios. Con Dios. Aquel que dice: Señor, derrama tu bendición. Quiero verte. Ustedes saben que nadie ha podido ver a Dios. Aún a Moisés, que era el más cercano, le dijo: mira, voy a pasar por aquí y vas a ver mi espalda. Aquellos que pueden haber visto a Dios y que no nos dice la Biblia, aunque creemos fue Adán y Eva, pero después no sabemos si los ojos se le fueron cegados para no verlo. Otro más, pues Enoc, que caminó con Dios, pero no sabemos si caminó cara a cara o lo hizo como Moisés, porque Moisés también caminó con Dios. Esto es, se sometió a Dios. Pero de ahí ellos están muertos, y de ahí en adelante no dice nadie de nosotros que podamos ver a Dios. Por tanto, muchas veces nosotros caemos en el error por no atender la Escritura y usarla como palabra de verdad para volver a creer esto. Lo primero por lo cual fuimos llamados, y en ello vivimos, y en ello dirigirnos, y en ello movernos cada día. Es una bendición los hermanos que vienen y entregan todo. Pero nosotros lo podemos hacer también. Estaba pensando, yo puedo hacer algo así. Yo no, pero el Señor sí. Pero no lo hemos pedido. ¿Por qué? Porque tal vez nos equivocamos. Porque también, como dice la Escritura, tal vez nos ignoramos. O porque, como dice la Escritura, no sabemos pedir bien, o pedimos para nuestros propios deleites. Y de alguna manera, el Señor cada instante nos está recordando, como le dijo al joven rico: deja todo lo que tienes y ven y sígueme. Como le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Y no se los dijo acá, sepulcros blanqueados. No, se los dijo directamente: sepulcros blanqueados. O como Zaqueo. Como Zaqueo, que también reconocía que Dios estaba ahí y podía mover todo, o lo que fuera, o lo que es, o lo que tuviera, para ver al Señor, al Maestro. Y el Señor lo vio, y el Señor estuvo con él. Ahora está con nosotros, y el Señor quiere algo grande con nosotros. Pero ¿por qué decimos siempre que algo grande el Señor va a hacer con nosotros? Porque el Señor siempre va a hacer cosas grandes. Tu salvación fue una cosa grande. El privilegio que ahora te da el derecho de poder decirle Padre a Dios es una cosa grande, maravillosa, asombrosa, porque ninguno es justificado más que por Jesús. Ahora, ¿por qué una promesa postergada? Porque resulta que en lo que nosotros nos enfocamos en esa parte, todo eso no puede venir porque no hacemos lo que nos corresponde. ¿A qué me refiero? Dice allá en Pedro que no es que Dios retarde su promesa, sino que tiene misericordia para con todos. Pero realmente nosotros nos amparamos en ese trabajo, en ese versículo como escudo. ¿O realmente vamos a hacer algo por lo demás que falta, por lo que anhelamos? Yo hace mucho dejé de temer a la muerte, pero yo tenía pavor a la muerte, no saben cuánto, a la muerte. No a la calaca, a la muerte, a dejar de existir. Ahora tengo 3 hijos, ¿por quién luchar? Y aún así ya no me da pavor la muerte, porque yo sé que mis hijos se quedan con las manos del Altísimo, porque yo no tengo cuidado de mis hijos si no es por el Altísimo. Porque tu vida, si no conoces a Cristo, tampoco puede importar nada si no está dirigida por el Altísimo, que es el único
que puede sostenerte, que es el único que puede brindarte la salida para cualquier situación que estés pasando. ¿Por qué una promesa postergada? Porque escuchamos la promesa, porque recibimos la promesa, la aceptamos, pero se nos olvida vivir para la promesa. Se nos olvida. Los fariseos justifican su vida. No somos fariseos, o tal vez el Señor nos quiso venir a volver a decir a nosotros fariseos. Tal vez hubiera dicho bautistas. A lo mejor hubiéramos dicho, nos está diciendo a nosotros. No, le está diciendo a los fariseos. Pero Sigfredo predicó acerca del fariseísmo, aquel de los judíos. Pero ahora, ¿qué diferencia podría haber? Y alguno, tal vez, la semana pasada ni siquiera recibió las ganas o ni siquiera tuvo el deseo de decir, no quiero ser como esos, yo me levanto. Y si yo no soy fariseo, me levanto de todos modos y acepto la oración que va a hacer el hermano Sigfredo en el llamado para yo no ser uno de ellos. Y si no lo soy, porque pienso justificarme delante de Dios, si no lo soy tal vez, levantarme porque no quiero que me vean así, porque yo quiero mostrarle a todos los demás, sean mis hermanos en Cristo, o sean que no conozcan a Cristo, que no soy un fariseo, sino que al contrario, que soy un hijo de Dios, convencido e íntegro, como lo fue José. Para esto se necesita la vida en el Espíritu. Y el no reconocer a Dios después de que nos habla, después de que mediante la palabra de Dios, cuando tú la lees en la mañana, en la tarde, cuando tienes tu tiempo devocional con Dios, tu tiempo de intimidad, tu tiempo de comunión, como gustes llamarle. Cuando viene aquí un hermano a expresarte palabra de Dios. Cuando allá en la calle ves a otro hermano y te bendice, y te vas y simplemente te acuerdas, se te olvida esa bendición, y no sabes si esa bendición te la dio porque te bendice, porque en ese momento Dios te dice, esta bendición es en especial para algo. Nunca lo analizas, tal vez nunca lo analizamos. Entonces solamente con la vida en el Espíritu podemos saber cómo es que Dios nos está hablando cada día, con su palabra, con su verdad, ministrándonos. Y la vida en el Espíritu no es un osmosis, es una catarsis. Un osmosis es una difusión, es algo que se difunde sin la necesidad de ninguna energía. Pero una catarsis es una purificación íntegra del alma, del cuerpo, la mente y el corazón. Y es para ti que no crees en Jesús o que crees en Jesús, o que la verdad ya ni sabes porque estás en medio, tibio como lo llama Jesús. Y la santidad ya ha sido dada, es la meta que Dios puso. Y a ella se llega por medio del Espíritu, por el proceso de santificación. Y es con el estudio de la palabra que lo puedes saber. Porque como dice en Romanos 12, que os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Es nuestra propia mente y raciocinio, y no es la mente humana, sino la mente de Dios que tenemos, que podemos tener, donde el Espíritu Santo nos puede llevar a entender que todas las cosas las hacemos con ese propósito de que Dios se agrade de nuestras vidas. Así que los fariseos justifican su vida, como aquel en Lucas 18, del 9 al 14, donde decía el fariseo, Señor, gracias que no soy como ese publicano, yo diezmo, yo voy al templo, yo entrego mis ofrendas, yo hago lo que tú dices que haga. Y el publicano, perdóname Señor, porque soy pecador, perdóname Señor, porque soy pecador. Porque engañoso es el corazón, y él no se confiaba de su corazón, siendo publicano. Igual que nosotros, cuando el llamado se hace, no nos confiemos de nuestro corazón. Dice en Jeremías 17, que es engañoso, que es perverso. No solamente engañoso y perverso, dice que más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá?
y dice que Dios, Él sí lo conoce. Por ello, no tenemos por qué nunca pensar en nuestra propia justificación o nuestra propia justicia hacia lo que Dios nos va a dar, porque cuando el llamado se hace es para que tú lo aceptes. No importa que estés bien o que estés mal. Si estás bien, hazlo por el de al lado, porque así te quitas también tu egoísmo. Porque sabes que si tú dices, Señor, todas estas cosas las cumplo, eres el fariseo. Te quedas sentado ahí, Señor, no, yo ya te entregué todo, yo ya soy todo lo que tú me dices. Eres el fariseo, porque no puedes levantarte para tomar la bendición que te van a dar, porque es un extra. Tú ya lo tienes y te van a dar un extra para que tú puedas dar. No sé si me puedas comprender eso. Que sí tienes que cuidar a tu hermano. La palabra de Dios nos corrige, nos instruye, nos enseña, nos redarguye. Es necesario que la estudiemos. Por medio de ella vamos a reconocer nuestra vida. Por medio de ella también vamos a poder vivir en la promesa. Y ya no vamos a estar nosotros, no vamos a ser culpables de postergarla, sino que nosotros lo vamos a ir cumpliendo. Eso que los ángeles desean hacer, yo le voy a decir a los ángeles, no ángeles, yo lo quiero hacer. El Señor me dijo que a mí, y yo lo voy a hacer. A los ángeles le puedes decir eso tú, ¿por qué? Porque el Señor dijo, los ángeles desean hacer esas cosas, pero sin embargo el Señor puso su iglesia para que lo hiciera. Así que solamente te invito a que hagamos cada vez, cada día, ese purificar de nuestra alma, de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestras propias ideas, aquellas que, bueno, esto quería decir así, pues a lo mejor quiere decir así. No, lo que dice la palabra de Dios es lo que dice la palabra de Dios, y hay muchas herramientas, y hay hermanos capacitados, y hay palabra de Dios para que tú puedas entender la palabra de Dios conforme Dios la quiso. Porque la palabra fue de Dios, y Él así, igual como constituyó su iglesia, también constituyó su palabra, dándosela a aquellos hombres que inspirados escribieron, para que tú y yo podamos participar en este regalo de la gracia. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues invitando a otros que compartan con nosotros. Bueno, que más bien invitando a otros para compartirles de la gracia que nos ha dado el evangelismo, la comunión, el ir a las misiones, el desprendernos de todo. De todas las invitaciones que nos han hecho hasta ahorita, el común es este: simplemente déjate llevar por Dios. ¿Cómo? Como el joven rico, pues tú vas a ser confrontado. Como los fariseos, vas a ser acusado. Pero como Zaqueo, puedes tener el corazón de decir ahorita, está bien ya, Señor, ya estoy acorralado, toma todo, porque solamente te quiero a ti. Que tú eres en mí y que tú seas en mí. Así que, hermano, no te voy a hacer un llamado. A todo esto no te voy a hacer un llamado, porque tal vez te haría pecar, y yo no quiero ser culpable de ese pecado. Pero sí te quiero invitar que la próxima vez que veas a alguien, te acerques a esa persona, si no acepta un llamado de bendición, porque probablemente esté pasando por alguna situación, y no sabes tú si para esa hora llegaste, para decirle, yo estoy contigo, hermano. Así que la promesa es postergada si tú quieres, la promesa puede avanzar si tú quieres. Existen tres clases de personas: los que no creen, por lo tanto ni siquiera se acercan; los que creen pero no hacen; y los que hacen porque el Señor está con ellos. Yo no tengo, como decía la hermana Maricruz, soy la persona menos indicada, pero esta palabra el Señor así me la enterró aquí en el corazón y me hizo pensar muchas cosas, y yo te la traigo a ti. Así como la hermana Maricruz se dio cuenta de que estamos llegando tarde a la escuela dominical, porque ¿qué me importa la escuela dominical? Que el hermano que da la clase, pues, la da
del cacahuate o lo que quieras. Es Dios el que aquí nos espera. Es Dios el que está tocando la puerta cada día. Seas convertido o no seas convertido. Conozcas a Dios en la intimidad o superficialmente. Ahí está el Señor. Quiero algo contigo, muy especial, y va a ser grande, porque todo lo que Dios hace es grande. Así que, hermanos, ore usted. Ore usted. Ahorita. Tiene un minuto para que ore usted. No le voy a hacer invitación. Oraremos para quedar despedidos, si sigue solamente despedidos. Y oraremos. Y después yo voy a hacer una oración. Pero ore usted por su hermano de al lado, porque es su hermano, la misma sangre en Cristo. Por usted, por su vida. Porque se idolatró a su familia. Porque si no le habló a su amigo o a su amiga. Porque si no está confiando en su enfermedad, que Dios es suficientemente poderoso. Y si no lo ves, Él sigue siendo Dios. ¿Y qué gozo será con el Señor? Porque tiene cuidado de mí. Ore usted. Ore usted. Y usted haga su compromiso. Usted haga delante de Dios su propia oración, su palabra. Que sea su palabra, no la mía. La gracia de Dios sigue sobreabundando. El Señor no quiere que ninguno se pierda, ni que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Si tú sientes alguna vez que el Señor te reprende es porque te ama, porque te corrige. Esa no fue una plática motivacional ni tampoco una reprensión. Esto es solamente un recordar lo que Dios ya nos ha dicho. No te dije nada nuevo. Todo eso ya lo sabemos. Pero en sí, ¿qué hacemos? ¿Somos como los fariseos que solamente sabemos o realmente ya estamos llegando a la plenitud en Cristo Jesús? Si nos falta mucho, no te preocupes. En todo esto abunda y sobreabunda la gracia del Señor, porque sabe que contigo va a ser una gran obra. Con todo y cada uno de nosotros va a ser una gran obra y nos va a permitir obtener esa promesa y no la vamos a seguir postergando. A mis hijos yo les voy a enseñar que no posterguen la promesa, que la tomen y que la tengan. A mis hermanos, a mi esposa, a mis conocidos, y no postergaremos más la promesa. Oh Señor, inclina tu oído. Oh Señor, te suplico, Padre, que permitas que en nuestra vida realmente andemos como es digno de ti, Señor, en la verdad de tu palabra, escudriñándola, estudiándola. Que ella nos dé a luz por medio de tu Espíritu Santo para poder dirigirnos en esta vida. Y como el apóstol Pablo, aún esta vida tenerla por basura, Señor, porque sabemos que en ti hay muchas otras cosas mucho mejor. Te damos gracias, Señor, porque hasta ahorita nos pones personas que nos dirijan. Gracias por el hermano Sigfredo que nos ha dado palabra durante este tiempo para reconocernos qué tan faltos somos y podemos ser delante de ti, Señor. Gracias por la vida de liderazgo de esta iglesia, Señor, que nos permite cada día, Señor, reconocer que hay vidas que quieren que tú usas para que nosotros podamos ser transformados. Suplicamos, Señor, que los sigas usando y nos sigas enseñando con su palabra, con tu palabra, Señor, mediante ellos, en tu Espíritu Santo cada día. Te suplico también que nos sigas permitiendo estos regalos de poder trabajar en tu obra.
pero asimismo que nos permitas a nosotros ahora hacerla, integrar a otros, porque sabemos que tú lo puedes hacer, Señor. Te doy la honra y la gloria, Señor, porque yo sé que mis hermanos aquí, cada uno de ellos, está pendiente de lo que tú les dices y harán lo que tú les digas, que no hay palabra de hombre ni mente humana que su corazón pueda mover si no es por tu Espíritu Santo, que les conduce a vivir una relación de intimidad contigo y a mostrarse humildes y sencillos delante de ti para reconocer que solamente tú tienes el poder para cambiar esos corazones. A mi propia vida, Señor, te suplico que la transformes completamente, que no haya ningún estorbo para que pueda seguir aprendiendo lo que hasta ahora, Señor, tú me permites. Que si es una vida que te pueda agradar, la uses para ti, para lo que tú quieras usarla, Señor. Padre Santo, te entregamos nuestras vidas porque en ti podemos estar escondidos en tu mano. Que solamente en ti podemos encontrar todas esas cosas que podrían hacernos falta. Gracias, Señor, porque sabemos que a esta iglesia tú la amas y tú le sigues dando muchos regalos. Aleluya y bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo esté en nosotros siempre. Amén. Bien, hermanos, Dios les bendiga. Espero que tengan un bonito descanso, que el Señor les permita reconfortarse para la siguiente semana, estar analizando lo que dijo el hermano Sigfredo de la semana antepasada, esta semana, y podamos seguir trabajando y esforzándonos en la obra del Señor. Cada día escudriña la palabra de Dios y en ella encontrarás vida eterna, encontrarás miel. La palabra de Dios es miel. Gracias, Señor, por ese día y te suplico que mis hermanos los lleves con bien. Guárdalos, protégelos. Te suplico que en esta semana les permitas ver las maravillas de tu gloria, sentir que tu presencia está con ellos y sobre todo, Padre, que la promesa que tú nos has dado y las demás que faltan, tú las sigas cumpliendo en sus corazones. En tu nombre, Jesús, te suplicamos que nos acompañes y que tu Espíritu Santo vaya con nosotros. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Puedes pedir a la puerta ahí, Ricardo. No se olviden del peso misionero.